Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Joseph777 con un nuevo vídeo y hoy presentaremos sobre la cultura china maya con mis compañeras Ani Ordóñez y Laura Rodríguez. Comenzaremos hablando de la cultura china. Primero por las características. La cultura china se podría decir que lo que hablamos la vez pasada de las sociedades estáticas y las sociedades dinámicas, pero esta vez la cultura china tiene una característica y es que es una sociedad estática. En ese tiempo se basaba solo en sus tradiciones y se conservaban el orden familiar, político y social de esta misma cultura. No dejaban entrar lo nuevo, rechazaban la novedad, rechazaban los cambios que pudieran alterar sus tradiciones y su propia cultura. Otra característica de la cultura china es la influencia de Confucio, ya que él promovía la enseñanza basada en que el emperador era el buen padre de todos, por así decirlo, de toda la comunidad, de todos los ciudadanos. Y este modelo de buen padre también se podía ver reflejado en la familia. La familia era un orden estatal y se respetaba mucho a los ancianos y asimismo a la familia, por así decirlo. De tercera característica tenemos el acceso a la administración pública. Todos los ciudadanos, sin importar clase social, por así decirlo, podían entrar fácilmente a administrar algo público, podían estudiar esto, la teoría, pero los exámenes eran muy rigurosos y prácticamente solo las familias con dinero podían tener acceso a esto, aunque también otros tipos de familia, pero todo dependía también solo de lo económico. Otra característica era que la cultura china mantenía un sistema de escritura ideográfico que era muy complicado y sigue existiendo aún en nuestros días. Otra cosa también es que al tener esta escritura tan complicada también tiene sus particularidades y sus dialectos, y eso permitía que hubiera más unidad en la cultura china y eso se sigue manteniendo aún en nuestros días. El lenguaje chino aún sigue siendo complicado y es uno de los idiomas más difíciles de aprender, por así decirlo, el mandarín. Y bueno, de última característica, como lo mencionaba al comienzo, es que la cultura china pues era estática, por así decirlo. Combatía mucho lo original y la innovación. Se cerraban mucho y solo pensaban en lo tradicional esto dificultaba que tuvieran nuevas ideas o cambios significativos en su estructura social y educativa. Luego pasamos a las personas que transmitían estos conocimientos. En este punto podemos decir que entre ellos estaban los mandarines, que eran parte de la sociedad culta y gubernamental de China. Estos funcionarios fueron seleccionados mediante un riguroso sistema de exámenes estatales y como tal eran los responsables de mantener el orden y de administrar el funcionamiento del imperio. A pesar de ser funcionarios, también desempeñaron un papel muy importante en la transmisión de los conocimientos. En este punto también se encuentran los maestros privados, ya que como la preparación para los exámenes estatales era crucial, empezaron a surgir las escuelas privadas. Entonces lo que hacían estos maestros era instruir a los jóvenes de las familias acomodadas y buscaban cómo formar a los futuros mandarines, es decir, a los futuros funcionarios, enseñándoles los textos clásicos, los principios morales y las reglas de etiqueta que necesitaban para ascender a la administración pública. También se encuentran los familiares, ya que en la cultura china tenía un papel central la familia en la educación inicial. Especialmente los padres varones eran quienes enseñaban a sus hijos a respetar las tradiciones, el deber familiar y las normas sociales. Todo esto basado en los principios confucianos. Este conocimiento transmitido a la familia era muy importante para preparar a los hijos para la sociedad y eventualmente para los exámenes estatales. Y por último nos encontramos con Confucio y los filósofos confucianos. Todos estos principios se centran en la moralidad, la ética y el comportamiento humano.
Aunque Confucio fue el creador de la doctrina confuciana, muchos de sus discípulos y seguidores continuaron su labor transmitiendo y expandiendo sus enseñanzas. Los filósofos confucianos no solo influyeron en la formación de los mandarines y de los funcionarios, sino también en la organización del sistema educativo como tal, basado en los principios morales y la conducta que Confucio defendía. Por otro lado, en la antigua China también se desarrollaron conocimientos que no estaban directamente relacionados con las necesidades inmediatas del contexto político y social, sino que más bien surgieron por la curiosidad, la observación o la búsqueda de la comprensión más allá de lo práctico. Entre estas podemos encontrar el arte y la estética. Los chinos desarrollaron un profundo conocimiento en las artes, la pintura, la caligrafía y la poesía. También nos encontramos con la medicina tradicional china, que está basada en los conceptos del equilibrio, como por ejemplo el yin y el yang, y todo esto se enfocaba en la salud del cuerpo y la mente. Lo que buscaba era cómo armonizar al ser humano con la naturaleza. También está la astronomía y la cosmología, ya que los antiguos astrónomos chinos se encargaron de explorar las cuestiones más teóricas acerca de los ciclos celestiales y la estructura del universo. También desarrollaron una comprensión avanzada de los movimientos de los planetas y las estrellas e hicieron observaciones sobre eventos como los eclipses. Bueno, yo voy a explicarles acerca de la cultura maya. Entonces, sus orígenes. Ellos se asentaron en lo que hoy conocemos como el sureste de México, partes de Guatemala, partes de Honduras y El Salvador. Sus primeros asentamientos se datan alrededor del 2000 a.C., pero la civilización alcanzó su apogeo entre los años 250 y 900 después de Cristo. Durante este periodo, los mayas desarrollaron complejas ciudades y una rica vida cultural. En esta región se caracterizaba por su clima tropical, ríos y montañas. Se proporcionó los recursos necesarios para el desarrollo de su agricultura y comercio, así como la construcción de impresionantes ciudades con templos, pirámides y observatorios astronómicos. Ahora voy a proceder a explicarles la organización social que ellos tenían. Como podemos ver, esta pirámide de acá, ellos se organizaban de una manera jerárquica. Entonces, de primeras tenemos al Alak Winik, que era el gobernador, el cual tenía todo el poder. Luego le sigue el Akin Koop, que eran los sacerdotes, es decir, el clero. Luego está el Almeneop, que era una clase de ciudadanos muy similar como a la nobleza. Luego tenemos los Polom, que es la clase social de mercaderes adinerados, porque ellos en esos tiempos movían mucho jade y cacao. Entonces estos mercaderes eran muy importantes a esta economía que ellos tenían. Y tenemos al Yalba Winikop, que es el estrato social más bajo. Ellos no tenían derechos y estaban al servicio del gobernador. Ahora voy a pasar a explicarles los conocimientos que ellos desarrollaron para responder las necesidades de su contexto. Entonces, de primeras, tenemos sus conocimientos agrícolas. Los mayas vivían en una región tropical con suelos muy pobres, lo cual los llevó a desarrollar muchísimas técnicas agrícolas muy avanzadas. Utilizaban el sistema de milpa, que implicaba la roza, tumba y quema de áreas de bosque para cultivar frijol, maíz y calabaza. En zonas montañosas implementaron terrazas agrícolas para evitar la erosión y aprovechar mejor el agua. En las tierras bajas y pantanosas construyeron campos elevados, los cuales permitieron drenar el exceso de agua y servían como sistemas de riego, permitiendo la producción de alimentos suficientes para sostener grandes poblaciones. Una cosa muy importante para sus conocimientos fue la astronomía y las matemáticas. Ellos, por medio de que observaban los cuerpos celestes como el Sol, la Luna y Venus, desarrollaron calendarios complejos como el Aap de 365 días y el Solnik de 260 días, que regulaban tanto las ceremonias religiosas como las actividades agrícolas. El calendario de cuenta larga permitía registrar fechas históricas y realizar cálculos precisos para eventos a largo plazo. Con respecto a sus matemáticas,
Los mayas fueron pioneros en el uso del cero como valor numérico, lo que les permitió realizar cálculos avanzados. Su sistema numérico vigesimal, basado en la base 20, fue fundamental para su astronomía y para la construcción de grandes monumentos, como pirámides y observatorios astronómicos. Pasando a su comercio y a la economía, en ellos era crucial el transporte de bienes de lujo como el jade, la obsidiana, plumas de quetzal y cacao a lo largo de extensas rutas comerciales que conectaban las ciudades mayas con otras de Mesoamérica, como los teotihuacanos y los mexicas. Estas redes comerciales no solo facilitaban el intercambio de bienes, sino que también fortalecían los lazos entre diferentes regiones y culturas, contribuyendo al desarrollo económico y cultural de la civilización maya. Para terminar con la cultura maya, algunas prácticas educativas que ayudaron a desarrollar y a subsistir su cultura fueron primero, bueno, en sí se enfocaban en que la educación en esa civilización se basaba en estas prácticas como la agricultura, la artesanía y el comercio. Uno de los primeros aspectos fue la educación con la agricultura, ya que a los niños desde pequeños se les enseñaba cómo cultivar, en qué época se podía cultivar. A esto se les llamaba, se les enseñaban los calendarios Jaab y Tzolk'in. Les enseñaban cómo tener buenas cosechas y para asegurar el bienestar de su comunidad. Otro aspecto era la educación para los artesanos y los comerciantes. Primero con los artesanos, a los niños se les enseñaba desde pequeño todos los oficios, todo lo que tuviera que ver con artesanía. Se convertían en alfareros, los cuales tallaban cerámica de alta calidad para pues, ser vendida después. También habían talladores de jade y obsidiana. Y a las personas comerciantes, o sea, las personas que eran comerciantes les enseñaban a sus hijos el manejo del comercio a larga distancia, qué rutas se podían tomar para ir a comerciar sus objetos que hacían estos artesanos también, y que el intercambio de estos productos ayudaba también al éxito económico de la familia y de la comunidad y la cultura maya. Y para finalizar está la religión y la economía en la educación. En la religión tocamos el aspecto de que los mayas tenían ritos o rituales hacia los dioses para asegurar su éxito, por así decirlo, económico en sus cosechas, en sus artesanías. Entonces estos rituales estaban muy ligados a ellos.